Dios Padre, te damos gracias. Nos ha salvado de la eterna perdición y nos ha hecho estar en el cuerpo del Señor en la Iglesia y nos suministra con la palabra de Dios. Te damos muchas gracias a Dios Padre. Durante el tiempo que vivamos en esta tierra, ayúdanos a cumplir bien la misión de predicar el Evangelio que, Señor, tú nos has encomendado. Danos más poder y sabiduría y también ayúdanos a poder darnos cuenta de tantas gracias que tú nos has dado. Danos la sabiduría espiritual para que seamos humildes y dar gracias en tantas gracias que tú nos has dado y poder encargar bien este trabajo que tú nos has encomendado. Dios Padre, ayúdanos y encamina nuestros caminos hasta el día que iremos al cielo. Ayúdanos a correr sobre tu palabra, guárdanos y protégenos. Y en particular nosotros que somos llamados como profesores, ayúdanos a cumplir bien esta gran misión que Dios Padre nos has encomendado. Señor, te pedimos que nos ayudes. Hoy el domingo por la mañana hemos reunido juntos para meditar juntos tu palabra y esta hora tan preciada que ayúdanos para que podamos aprender la palabra en nuestro corazón y guardar tu palabra en nuestra tabla de corazón. Te pedimos, Señor. Hoy todo el tiempo, desde el comienzo hasta el tiempo que terminemos hoy, la obra del Señor que nos has encomendado y todo el trabajo que nos ha dado, ayúdanos a cumplir bien. Y cooperando juntos, ayúdanos a dar gracias por tu gracia y por estar permaneciendo en el cuerpo del Señor, la Iglesia. Señor, trabajes en nosotros esta hora también. Hoy, todo el tiempo de la comunión, te dejamos en tu mano misericordiosa, Dios Padre. Ayúdanos y solamente que sea mostrado tu gracia. En el nombre de Jesús, quien nos amas y quien todavía oras por nosotros, te damos gracias y hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 1. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 18, desde versículo 18 a 25. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Vamos a leer juntos despacio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hoy vamos a meditar juntos sobre la palabra de la cruz. La cruz, si pensamos en la cruz, ¿qué es lo que recordáis primero? ¿Qué? ¿Madera?
¿Qué más? Pueden responder. ¿Sangre? Sangre. La cruz es una forma de pena de muerte y también era un objeto de odio para las personas. En Asiria, Persia y también Fenicia, Egipto, estos países usaron la cruz para dar pena de muerte. Y también luego en Roma utilizaron igualmente. Como antes he dicho, la cruz es un lugar de miedo, de temor, no es algo que podemos recordar de la felicidad o alegría, sino es algo horrible, terrible. Era una forma de dar pena de muerte. Y también en la época de Roma, en San Mateo podemos leer que cuando son dado pena de muerte, pone un cartel diciendo por qué es crucificado esta persona. Los judíos, los israelitas, para ellos morir en la cruz es una maldición. Y también es un símbolo de la maldición. Aquí en 1 de Corintios capítulo 1, donde hemos buscado antes, vamos a señalarlo y vamos a buscar unos versículos más. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Versículo 22 y 23. También leamos juntos. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí vemos que la pena de la cruz y también la pena que Jesús sufrió fue colgado, ¿no? Pero ser colgado en la cruz para los israelitas, como dice el versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, es decir, ser colgado en un madero en sí mismo es ser maldito por Dios para los israelitas. Ser colgado en la cruz, morir en la cruz, para los israelitas es ser maldito por Dios. Ellos así lo conocen de claro. Pero ante los israelitas, nuestro Señor fue colgado en la cruz, donde las personas no les gustaba, en ese lugar. El lugar donde las personas odiaban, nuestro Señor fue colgado en ese lugar. La cruz es un tema central en la Biblia. Quitando la cruz no podemos hablar de amor y de la gracia de Cristo. La cruz, cuando hemos recibido la salvación, ese momento teníamos que admirarla. Y después de recibir la salvación, toda nuestra vida también siempre debemos de observar la cruz de Jesucristo. En toda nuestra vida cristiana no hay nada que podemos hablar sin la cruz. Por eso es un tema muy importante. Pero con la cruz, lo que Dios hizo con la cruz es una obra maravillosa. Vamos a volver a 1 de Corintios capítulo 1.
1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿qué dice? Esto es, a nosotros es poder de Dios. La cruz para los incrédulos, para los que no pudieron conectar la gracia de Dios consigo mismo, para los que rechazan esto, no hay otra cosa mayor que esta, como locura para ellos, la cruz. Pero para los cristianos salvos, no hay nada más importante que la cruz. Jesús colgado en la cruz. Esta cruz es poder de Dios que mostró a los salvos y ahora también está en el corazón de los cristianos, la cruz de Jesucristo. Es lo que siempre tenemos que mirar, siempre tenemos que confiar. Pero vamos a buscar también 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Primero de Pedro capítulo 3. Versículo 18. Primero de Pedro 3, versículo 18, leamos juntos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. También Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Por los pecados. El justo por los injustos. Y el lugar donde murió, en el Antiguo Testamento también, dijo continuamente que será colgado, será levantado en alto. Y ese lugar es la cruz, ¿no? Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Versículo 13, desde 13 os leo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué dice aquí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15, leamos juntos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Murió una vez por nosotros, justo por los injustos, por nosotros. Y por su muerte una vez, perdonó todos los pecados. Podemos saber claramente esto. Esta cruz, para las personas, era un lugar de maldición. Y para las personas es ser maldito por Dios. Pero de hecho Jesús, para morir colgado allí, vino a esta tierra e hizo esa obra desde principio hasta final. Vino a esta tierra para morir por nosotros, como ofrenda de rescate por nosotros. ¿No es así? Vamos a volver a 1 de Corintios, capítulo 1. Aquí dice...
1 de Corintios capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí vemos, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo conoció o no conoció a Dios mediante la sabiduría. No puede conocer a Dios con la sabiduría del mundo. ¿Cuánto nos amó Dios a cada uno? Y una vez perdonó el pecado de un mundo, ¿qué es esto? A través de la cruz de Jesús nos mostró. El amor de Dios nos mostró. Y la confección de su amor fue mostrado en la cruz. Vamos a pensarlo bien. Jesús vino a esta tierra. Vamos a pensar desde ese momento. Jesús vino a esta tierra en cuerpo humano. Dios que creó el universo, todas las cosas, el creador, vino con cuerpo humano, como gusano a esta tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Al mundo paz nació Jesús, ¿pero para qué? ¿Por qué Jesús, por qué Dios vino en cuerpo humano? Para mí y para los profesores y para los alumnos y para todas las personas del mundo, para salvarnos, ¿no? Aunque el tema de hoy es un poco pesado, pero no es tanto como para no responder. Pero vamos a pensar esto. Dios vino en cuerpo humano. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Para dar su vida en rescate. San Mateo, capítulo 20. Versículo 28. Leamos juntos. Como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para esto vino, ¿no? Para dar su vida en rescate. Para dar sí mismo en rescate. Vamos a pensarlo bien esto. Nosotros vivimos sin saber el futuro. Si conocemos lo que ocurrirá después de poco, vamos a tener mucho cuidado. Y en particular, si está relacionado con la vida, si por ejemplo después de poco yo sé lo que me pasará o lo mal que me pasaré, entonces voy a evitar ese lugar, ¿no? Pero el Señor, ¿cómo lo hizo? Sabiendo, fue por ese camino. La última etapa de la vida pública de Jesús, su última etapa era hacia Jerusalén. Si vemos los 4 libros de Evangelio detalladamente, aparece claramente dónde Jesús iba a ir. Estaba yendo hacia Jerusalén.
Jesús estaba caminando continuamente hacia Jerusalén. ¿Por qué? Para esto, para morir por nosotros. Pero esto para los hombres es un lugar de maldición. Y era un lugar de castigo. Sin embargo, el Señor no dudó. ¿Por qué? Estoy intentando explicar esto porque ¿por qué Él hizo así? Por el amor. Porque nos amó tanto. La cruz que Jesús fue colgado confirmó el amor de Dios para con nosotros. Y fue mostrado a todos los hombres. Era confección de amor de Dios para con todos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me ama, pero ¿cuánto me ama? Y también, ¿cuánto me está amando? Nos mostró esto para que supiera a través de la cruz de Jesucristo. Miren, mírenme a mí. Los jóvenes, mujeres que no están casadas, hay que aprender. Y los profesores que ya están casados puedan conocer bien, pero vamos a pensarlo. Aman mucho a su cónyuge, ¿verdad? Los que no han respondido yo he visto, ¿eh? Luego tengo que hacer consultas con muchos. Miren, cónyuge que Dios nos ha dado, tenemos que amarlo, es algo muy normal, pero solamente le ama por dentro. Y el cónyuge no sabe, no se siente nada, si me ama o no, no le expresa. Un amor que no se expresa, en otro lado va a pensar que le está amando. Vamos a pensarlo de otra forma. ¿Cuánto Dios nos ama? Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Sabemos muy bien, ¿no? Pero Dios me ama mucho, pero solamente por dentro. Dios me ama solo por dentro. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Ese amor lo mostró ante los ojos de hombre. Y primer acontecimiento es Dios hecho en cuerpo humano a esta tierra. Y Jesús, al final de su vida pública, fue levantado en alto entre Dios y los hombres. Eso es cuánto Dios me ama, cuánto Dios amó a cada uno de nosotros. Mostró su amor, es confección de su amor. Y la cruz que Jesús fue colgada no fue un día de repente, ¿no? San Juan capítulo 3.
San Juan capítulo 3. Versículo 14 y 15, leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Números 21 aparece acontecimiento de serpiente ardiente, pero esto fue al final de la vida en desierto, pero aquí lo menciona de nuevo Jesús. ¿Por qué? Porque la serpiente levantada en la asta, cualquiera que la mirare, vivió, ¿no? En Números capítulo 21. Pero igualmente, después, Jesús colgado en la cruz, al verle, puede vivir. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Jesús dijo que él mismo será levantado en la cruz. Y por eso, con esto nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué cosa? Más tenga vida eterna, para darnos la vida eterna, para que a través de Jesús seamos perdonados para siempre. Eso nos está diciendo. En número 21 podemos ver detalladamente que cualquiera que miraba a la serpiente de bronce, ¿qué le pasó? Pero los que fueron mordidos por la serpiente de ardiente, mirando a la serpiente de bronce, vivía. Pero ellos, pasando el tiempo, también morirán. La serpiente que estaba en la asta, las personas la miraron, vivieron porque solucionó este problema de ser mordido por la serpiente ardiente. Pero si miramos a Jesús colgado en la cruz, podemos resolver todos los problemas de pecado y de la vida en sí misma. Es totalmente diferente. Zacarías. Zacarías capítulo 3. Versículo 9. Zacarías 3, versículo 9. También leamos juntos. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, en un día. La cruz de Jesús que fue colgado en la cruz y que con la sangre de Jesús dice que quitaré el pecado de la tierra en un día, y realmente Jesús lo cumplió en la cruz. En otras palabras, la cruz es amor de Dios para con nosotros. Es la convicción de amor. Primero de Pedro, capítulo 2, también buscamos. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24. También leamos juntos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a pensarlo bien. Jesús fue colgado en la cruz.
Y Jesús, cuando fue padecido en la cruz, no fue padecido porque Jesús no tenía poder. Esto tenemos que pensarlo más profundamente. Padecer sin poder es una miseria, es un sufrimiento. Pero sin embargo Jesús es Dios que creó el universo y todas las cosas. Pero este Dios vino en cuerpo humano a esta tierra y tuvo compasión a los pecadores, a los enfermos, a las personas. Y les dio la gracia de Dios, el amor de Dios, les predicó constantemente y les mostró él mismo. Aun así, las personas rechazaron a Jesús hasta el final. Y el pueblo escogido por Dios, ellos clamaron en una sola voz. Pilato les preguntó, ¿no? ¿Qué haré con este Jesús? En una sola voz dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Pero qué ha hecho? Pilato sabía que no tenía pecado en él, pero rechazaron a Jesús hasta el final. Ese corazón sucio, incrédulo, rechazó hasta el final a Dios, creador, a Jesús, que vino en cuerpo humano, y lo llevó a la cruz. Y esto, Jesús lo padeció calladamente. ¿A base de qué? El amor. Hablando de la cruz de Jesús, no podemos hablar excluyendo el amor de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús no tenía pecado, no sabe qué es pecado, ¿no? Pero Jesús dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para eso fue herido y fue colgado. Por esto hay algo que nos ha dado maravillosamente. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 16. Vamos a leer juntos también. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. Y nos reconcilió con Dios. Nos ha dado esa gracia maravillosa por medio de la cruz de Jesucristo. Nosotros, desde el vientre de la madre, ya éramos enemigos de Dios. En Adán éramos enemigos con Dios. Hemos recibido esa vida. Y con esa vida hemos nacido en este mundo. Desde ese momento empezábamos a desviarse la vida. Vivíamos ignorando, despreciando a Dios, cada uno viviendo a su manera, a sus planes. Pero la cruz de Jesucristo, por su sangre, nos reconcilió con Dios, y a los que creen en esto, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado gran gracia. ¿No es así? Piénsenlo bien. Nosotros somos criaturas. Somos creados. Pero las criaturas, por la gracia de Dios, hemos
recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido hijos. Hemos recibido potestad de ser hijos. Las cosas de Dios Padre, tenemos potestad de llamarle Padre, y siendo hijos podemos gozar las cosas de Dios, podemos gozar las cosas de Padre. Nos ha dado ese privilegio. Esto es algo pequeño. Y detrás, para darnos esa gran gracia, la paga, el precio que Dios tenía que pagar era que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, tuvo que morir horriblemente en la cruz por nosotros. Ese sufrimiento, ese padecimiento está en el fondo de todo esto. Hay que recordarlo. Hemos obtenido por su sacrificio. Dios, que creó el universo y todas las cosas, vino en cuerpo humano y fue a ese lugar por nosotros donde las personas consideran maldición, a ese lugar que las personas más odian. Por esto, Hebreos 10 es un versículo que conocemos bien. Hebreos 10, versículos 17 y 18. Leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y Hebreos 9, versículo 25 a 26. También leamos juntos. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por esto lo hizo una vez para siempre, para no tener que entregar más ofrenda. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre una vez para siempre lo hizo, obteniendo eterna redención. Ahora vamos a pensarlo. Por el diluvio de Noé, en la época del diluvio de Noé, Dios juzgó el mundo con agua. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado ha traído el juicio de Dios. Pero después de juzgar el mundo con agua, ¿el pecado se desapareció? Con el agua, aunque juzgara constantemente el mundo repetidamente, el pecado no se quita, ¿no es así? Pero Jesús lo que hizo en la cruz no es condenar el pecado de las personas, sino es Jesús pagó por nosotros el castigo por el pecado. Isaías 54. Isaías capítulo 54, versículo 9, os leo. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Versículo 10, leamos juntos. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mirad aquí. Esto me será como en los días de Noé. ¿Qué significa esto? En diluvio de Noé, en Génesis capítulo 9, vemos que después del diluvio de Noé, el arca se quedó en monte de Ararat.
y las personas salieron de arca y Dios les dio pacto con arcoíris, que no juzgará más el mundo con agua, ¿no? Pero hizo pacto con arcoíris, con la familia de Noé, igualmente nos dio un pacto más grande, pacto de paz. ¿Y qué es esto? La sangre preciosa de Jesús en la cruz. Con esto hizo un pacto eterno. Con la sangre preciosa de Jesús quitó todos nuestros pecados para siempre y nunca acordará de nuestros pecados. Los que confían en el mérito de la sangre preciosa de Jesús están seguros. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Leamos juntos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y este pacto, mediante la sangre de Jesús, la sangre de cruz, nos reconcilió con Dios. Para los que creen, nos ha dado. Aquí vemos, voy a hacer unos resumen. La cruz, como antes he dicho, es confección de amor de Dios. Es mostrarnos la confección de amor de Dios para con nosotros. Y también es poder que nos reconcilió con Dios. Y en Gálatas capítulo 6 también, vamos a buscar Gálatas capítulo 6. Esta cruz mírenme a mí. Vamos a buscar Gálatas 6 y luego mírenme a mí. Hablando de la cruz hoy, en el mundo hay mucha cruz, ¿no? Hay mucha cruz. Pero, ¿qué es la cruz que necesitamos? La cruz de Jesús. No cualquiera cruz, sino la cruz de Jesús. Gálatas 6 han encontrado, ¿no? Versículo 14. La cruz tiene este poder. Gálatas 6, versículo 14, leamos juntos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Entonces, aquí quiero preguntarles algo. Si miren aquí en versículo 14 aparece mí, aparece la cruz y aparece el mundo, ¿no? ¿Y cómo es el orden? ¿Mm? Mí. Luego, ¿qué hay? Mí y luego la cruz. ¿Y luego? ¿Qué hay entre mí y el mundo? Esos son cristianos. Si yo y el mundo están pegados y no está la cruz de Jesús en medio, entonces es una persona que no tiene relación con Cristo. Por la cruz de Jesús se distingue. Seréis santos porque yo soy santo. La voluntad de Dios es distinción. El pueblo de Israel
Cuando clamaron, pidieron maná también. Después de fracasar la guerra contra la ciudad de Ai, igualmente, Josué oraba ante Dios. En ese momento también, Dios siempre les dijo misma palabra. Cuando pidieron maná, cuando pidieron codornices, les dijo, si queréis que el poder de Dios sea manifestado en vosotros, ¿qué es lo que vosotros tenéis que hacer hoy? Así les ha dicho claramente Josué. Josué capítulo 7. Aquí, después del fracaso contra la guerra de Ai, les dijo esta palabra. Y en Números capítulo 11, cuando el pueblo de Israel pidieron codornices, también les dijo una palabra con mismo sentido. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí vemos que entrar en la tierra de Canaán, hacer la guerra sin ayuda de Dios era imposible de ganar. Ellos fracasaron en guerra contra Ai, pero ahora ellos no saben por qué fueron fracasados esa guerra. Y así les está explicando por qué. Pero lo que yo quiero decir es, en versículo 13, están esperando que el poder de Dios sea manifestado mañana. Están esperando ayuda a Dios. ¿Cuándo? Mañana. El día de mañana no está en nuestra mano. Después de 5 minutos, después de 1 minuto, el futuro no está en nuestra mano. Solamente nos ha dado ahora. Ahora. Pero, después de poco, si realmente quiere que el poder de Dios sea manifestado, ¿qué tiene que hacer ahora? Esas personas, ¿qué tienen que hacer ahora? Aquí dice, ¿no? Para mañana. ¿Y qué dice antes? Santificaos para mañana. Santificarse significa ser distinguidos. Ser distinguidos. Distinción, los que se puede distinguir es por la cruz de Jesucristo. Entre mí y el mundo está la cruz de Jesucristo. Esa cruz que Jesús fue colgado, con eso hizo redención, pagando con máximo sacrificio. Cuando vemos la cruz de Jesús, podemos estar más claro qué es lo que tenemos que hacer. Hebreos. Está en capítulo 12, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Leamos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es Jesús? Lo que Jesús padeció en la cruz, ¿para quién es? Para mí. Esa cruz, Jesús con la cruz, ahora nosotros que vivíamos siguiendo a mi carne, de ese aspecto también, pasando por la cruz de Jesucristo, distinguimos y convertimos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aquí nos declara claramente Gálatas 2, versículo 20. Aunque sabemos bien, vamos a comprobar de nuevo, leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos, hay un sujeto claro, sujeto. Entre mí y el mundo está la cruz. Miramos la cruz de Jesús. ¿Qué significa esto? Confiar en la sangre preciada de Jesús en la cruz. ¿Qué significa eso? Aquí nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El cuerpo está aquí. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Pero qué es este yo que estoy crucificado? Mi pensamiento, mi carácter, mi codicia, mi vida que seguía la carne, mis obras que actuaba siguiendo carácter pecaminoso. Pero mi carácter, mi pensamiento, mi codicia está juntamente crucificado con Jesús. Y ya no vivo yo. Luego, ¿quién vive? Más vive Cristo en mí. Nos compró con precio, con su sangre. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esto, cuando recibimos la salvación, hemos muerto. Y no termina con esto. Apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, cada día muero. ¿Por qué Pablo dijo que cada día muero? Porque cada día sale. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en mansedumbre siguiendo la palabra. Para esto hay que mirar constantemente a la cruz y pensar, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el gran amor de Jesucristo que nos ha dado con la sangre preciosa de Jesús en la cruz? Hay que volver a recordar. Y mirar la cruz de Jesús y caminamos para tener más fuerza. 1 Corintios capítulo 1, por último vamos a buscar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, vamos a leer juntos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Jesucristo. Para el mundo es imposible de entender. Jesús murió en la cruz con su sangre preciosa
perdonó el pecado del mundo para siempre. Pero, ¿por qué hemos leído aquí otra vez? Por el versículo 23, leamos juntos, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cristo crucificado es sabiduría de Dios. Yo y ustedes y todas las personas del mundo, para redimir todos nuestros pecados, Jesucristo de la cruz es sabiduría de Dios. Nosotros, el mensaje que queremos enseñar a los alumnos también es la sangre preciosa de Jesús. Testificamos y predicamos la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Y esto no solamente está en seminarios bíblicos, sino siempre está fluyendo en nuestro corazón y fluyendo en nuestras vidas. Y hay que predicarla a nuestros alumnos. Y también hay que predicar y mostrar la sangre preciosa de Jesús a las personas de nuestro alrededor. El tema de hoy es importante y hay más palabras que quería predicar y como ya no tenemos tiempo, acabaré aquí. Pues compartiendo comunión con los alumnos en la hora de compartir clase, pues la palabra de la cruz es un tema que hemos planeado para enero, pero bueno, estamos en febrero. Pero comenzamos este tema al principio de año para que confirme sobre la salvación y el amor de Jesús para con nosotros. A ver los alumnos cuánto lo están teniendo interés y cuánto están confirmados de amor de Dios, la cruz de Jesús. ¿Cómo lo piensas? Está relacionado con la salvación, por eso el tema está para el principio de año. Así que los profesores, pensando en esto, en la hora de clase, comparten este tema importante sobre convicción de la salvación, que comprueben esa hora. Vamos a acabar aquí, oremos juntos. Dios Padre, el gran amor y misericordia que nos ha dado a través de Jesucristo nos ha mostrado tu gran amor. Te damos muchas gracias. Has redimido nuestros pecados para siempre. Nos ha hecho tus hijos. Te damos muchas gracias. Nosotros, siendo personas que hemos entendido tu gran amor y siendo personas que estamos viviendo en medio de tu gran amor y tu gran gracia, ayúdanos a vivir sin falta de tu gracia, sino dar gracia y pagar por esa gran gracia que tú nos has dado, guía nuestros pasos y nuestra vida. Y ayúdanos a enseñar a los alumnos la gracia de Dios y tu gran amor y gracia por medio de la sangre preciosa de Jesús. Añádenos más tu poder y tu sabiduría. Y todo el tiempo que nos ha encomendado hoy, ayúdanos a testificar bien la gracia de Jesucristo. Señor, te pedimos que nos ayudes. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama, te damos gracias. Amén.